En plena Guerra Fría, mientras el mundo observaba el cielo temiendo misiles, un grupo reducido dentro del gobierno de los Estados Unidos dirigía su mirada hacia la mente humana. Los soviéticos habían comenzado a entrenar lo que llamaban espías psíquicos, personas capaces de ver, con claridad y detalle, instalaciones militares enemigas, sin moverse de una habitación. Lo que parecía ciencia ficción se convirtió en una alarma real para la inteligencia estadounidense. Y en 1978, la CIA decidió responder con un proyecto tan secreto como ambicioso, Proyecto Stargate. Este programa fue dirigido desde el Stanford Research Institute, con un objetivo tan radical como visionario: encontrar individuos capaces de realizar visión remota, una técnica para observar lugares a miles de kilómetros de distancia, únicamente a través de la conciencia. Entre los más destacados estaba Joe McMoneagle, ex oficial de inteligencia militar. Tras una experiencia cercana a la muerte, McMoneagle descubrió que podía visualizar sitios desconocidos y dibujarlos con una precisión inquietante. En una de sus misiones, describió un submarino colosal, 2 unidades dentro de un solo casco, un diseño que entonces no existía. 6 meses después, los satélites confirmaron su visión. El submarino Typhoon, la nave más grande jamás construida, coincidía con sus bocetos. Pero Stargate era apenas el principio. La CIA no solo quería ver la realidad, quería modificarla. Así entró en juego el llamado Gateway Process, desarrollado por Robert Monroe, pionero en el estudio de la conciencia. Su método, conocido como HemiSync, empleaba frecuencias auditivas para sincronizar ambos hemisferios cerebrales, induciendo estados alterados de percepción. De esto ya hemos hablado largo y tendido en anteriores videos que puedes encontrar disponibles en nuestro canal. Quienes experimentaban estos estados afirmaban haber abandonado su cuerpo, viajar a otras dimensiones e incluso percibir el tiempo como un todo simultáneo, pasado, presente y futuro en un solo instante. Este fenómeno fue documentado como Focus 15, un estado mental en el que, según los informes desclasificados, algunos sujetos podían anticipar eventos antes de que ocurrieran. La implicancia era clara. La conciencia humana podía interactuar con el tejido mismo de la realidad. Mientras tanto, en la Universidad de Princeton, el laboratorio Peer conducía experimentos rigurosos durante casi 3 décadas. Su objetivo: comprobar si la mente podía influir sobre máquinas aleatorias. Y los resultados fueron consistentes. Los pensamientos humanos alteraban el comportamiento de generadores de números aleatorios, aunque fuera de forma mínima, pero estadísticamente significativa. El experimento definitivo llegó el 11 de septiembre de 2001. A las 2 de la mañana, horas antes del atentado a las Torres Gemelas, los datos del Global Consciousness Project, una red de estos generadores dispersos por el mundo, comenzaron a mostrar patrones de orden, como si la conciencia colectiva presintiera lo que estaba por ocurrir. La CIA gastó millones en investigar algo que civilizaciones antiguas sabían desde hacía milenios. La mente no solo percibe la realidad, puede transformarla. Hoy, décadas después, los documentos desclasificados y los resultados replicables nos obligan a reconsiderar lo imposible. ¿Y si la conciencia no es solo un fenómeno biológico, sino una fuerza activa en el universo? Los datos, por más pequeños que sean, apuntan a una conclusión inquietante. La realidad puede estar influenciada por nuestra atención, intención
y conexión colectiva. Esta es la frontera donde ciencia y conciencia comienzan a encontrarse. Un hombre que no podía caminar volvió a hacerlo. No por cirugía ni medicina convencional. Lo logró a través de una práctica que la ciencia apenas comienza a comprender: la conexión con el campo cuántico. Fue paciente del Dr. Joe Dispenza, neurocientífico y conferencista, quien documentó el caso. El diagnóstico era irreversible: parálisis de cintura para abajo. Sin embargo, el paciente se sumergió en un tipo de meditación poco común, una que no solo busca paz mental, sino reconfigurar la realidad misma. Durante meses, visualizó cómo sus nervios se reconectaban, cómo sus piernas funcionaban perfectamente. No imaginaba el futuro, lo vivía emocionalmente como si ya estuviera ocurriendo. Al cabo de 6 meses, caminó hasta el consultorio de Dispenza, sin bastón, sin silla de ruedas, caminando. Este fenómeno no se explica por placebo ni autosugestión. Dispenza sostiene que el hombre accedió al campo de todas las posibilidades, un espacio descrito por la física cuántica, donde cada decisión, cada futuro, ya existe en estado potencial. Y al enfocar su conciencia, colapsó una de esas realidades posibles en el presente. Esta idea tiene respaldo en la ciencia. Se llama el efecto del observador. A nivel cuántico, una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente, pero al ser observada, adopta solo uno. Es decir, la conciencia no solo ve la realidad, sino que la moldea. El siguiente paso, entonces, es aprender a dirigir esa conciencia. El primer principio es intención clara. No basta con desear algo como quiero ser feliz o quiero dinero. Hay que ser específico. Recibo una bonificación de $10,000 el 1 de agosto. La mente necesita precisión, pero aún más importante es el sentimiento. La emoción, sobre todo la gratitud, actúa como catalizador. Sentirse agradecido por algo que aún no ha sucedido hace que el cerebro lo registre como real. Los atletas de alto rendimiento utilizan este principio. Visualizan sus jugadas perfectas antes de realizarlas, y sus músculos responden como si ya lo hubieran practicado físicamente. El científico Donald Hoffman ofrece otra perspectiva revolucionaria. Según sus investigaciones, lo que llamamos realidad, el mundo que percibimos, no es más que una interfaz de usuario. Como los iconos en la pantalla de un computador no representan lo que realmente hay detrás, sino una forma simple de interactuar con algo más profundo. Para Hoffman, la conciencia es lo único realmente real. Espacio, tiempo, objetos, todo lo demás es simbólico. Si esto es cierto, significa que podemos hackear esta interfaz. Y, de hecho, muchos lo hacen sin saberlo. Pensamos en alguien y llama. Necesitamos estacionamiento y aparece uno. Tememos una mala noticia y llega. La realidad responde, sin juzgar si el contenido es bueno o malo. Por eso, enfocarse en pensamientos de miedo o duda también programa el entorno. Señales como ver siempre el reloj en 11:11, patrones de números repetidos, letras de canciones con mensajes personales. Todo eso puede ser parte del lenguaje de esa realidad, tratando de comunicarse contigo. Aprender a leerlo es una habilidad que mejora con la práctica. ¿Quieres dominar esta capacidad? Empieza con un tablero de visión. Coloca imágenes, frases, deseos específicos donde puedas verlos cada día. No por superstición,
sino porque tus decisiones diarias comenzarán a alinearse con ese mapa mental. No es magia. Es una tecnología ancestral que apenas estamos redescubriendo. Una tecnología que te pertenece. Porque la conciencia que crea la realidad es también la tuya. Después de medio siglo de estudios sobre la relación entre la mente y la materia, nació uno de los experimentos más ambiciosos de la historia, el Global Consciousness Project. Su objetivo no era menor: detectar si la mente humana, en especial cuando está enfocada de manera colectiva, puede afectar directamente los sistemas físicos. Durante décadas, científicos lanzaron una pregunta perturbadora: ¿puede la intención humana alterar el comportamiento del mundo físico de forma directa, sin herramientas ni intervención? En los años 60, comenzaron con experimentos simples. Le pedían a los participantes que lanzaran una moneda y desearan que saliera cara, luego cruz. Tras miles de repeticiones, se notaron pequeñas desviaciones a favor de la intención, pero las monedas eran imprecisas. Entonces aparecieron los generadores de números aleatorios RNGs, dispositivos electrónicos capaces de lanzar dígitos, unos y ceros, a velocidades extremas, registrando datos con total exactitud. Durante años, voluntarios intentaron influir mentalmente en estas máquinas, más unos que ceros, más ceros que unos. Y aunque las variaciones eran pequeñas, no eran producto del azar. En los años 90, el investigador Roger Nelson propuso que no solo la intención, sino también la atención consciente podía producir orden. La atención, como estado mental coherente, podía actuar como una especie de campo organizador. Si muchas personas enfocaban su mente al mismo tiempo en el mismo evento, ¿podría esa coherencia influir en la realidad física? Nelson puso a prueba su hipótesis. Colocó generadores cerca de grupos de meditadores. Algunos sabían que había un dispositivo midiendo su energía mental. Otros no. Tras cientos de pruebas, los resultados fueron consistentes. Los RNGs se volvían menos aleatorios durante estados de coherencia mental, incluso cuando los participantes no sabían que estaban siendo medidos. El 3 de octubre de 1995 ocurrió un evento sin precedentes. Millones de personas en todo el mundo se conectaron para ver en vivo el veredicto del juicio por asesinato contra O.J. Simpson. Un instante colectivo de máxima atención. Nelson y su equipo monitorearon generadores en Estados Unidos y Europa. Y lo inesperado ocurrió. Justo cuando se leyó el veredicto, los RNGs mostraron un pico abrupto de orden. En 1997, se repitió algo similar durante el funeral de la princesa Diana. Esta vez, la prueba fue planificada. 12 RNGs en distintas partes del mundo midieron el evento en tiempo real. El resultado fue claro. El luto global coincidió con una desviación significativa del azar hacia el orden. Debido al potencial de estos hallazgos, el equipo creó una red permanente de RNGs distribuidos por todo el planeta. Actualmente, hay más de 70 activos, funcionando las 24 horas. Y cada vez que ocurre un evento global inesperado, tsunamis, guerras, elecciones, los científicos revisan los datos. El 11 de septiembre de 2001, con 37 generadores en operación, el sistema detectó una anomalía impactante. 2 horas antes del primer impacto en las Torres Gemelas, el orden comenzó a surgir en los datos. Durante los ataques y después, la coherencia se intensificó, como si el sistema hubiera sentido lo que iba a pasar.
Estos resultados se publicaron en la revista científica Foundations of Physics Letters. Hoy, con más de 200 eventos globales analizados, las probabilidades de que los resultados sean puro azar son menores a 1 en 1.000.000. La pregunta inevitable es, ¿somos nosotros, nuestras mentes, quienes alteran estos sistemas? ¿O es que estamos participando de algo más vasto, un campo de conciencia global que une pensamiento, materia y energía? Tal vez no haya una sola causa. Tal vez todo está conectado en una red viviente de inteligencia universal. Un sistema tan grande, tan sutil, que lo único que podemos hacer es aprender a escucharlo. En 1975, en las tranquilas calles de las Bermudas, un hombre fue atropellado por un taxi. Un año después, su hermano sufrió el mismo destino. Atropellado en el mismo lugar, por el mismo taxi, con el mismo conductor y el mismo pasajero. ¿Coincidencia? Otra historia asombra aún más. Dos gemelos separados al nacer, ambos llamados Jim. Ambos se convirtieron en policías. Se casaron con mujeres llamadas Linda. Tuvieron hijos llamados James Allen. Se divorciaron y se casaron de nuevo con mujeres llamadas Betty. Incluso sus perros compartían el mismo nombre, Toy. Estos sucesos no son accidentes estadísticos. Son sincronicidades, manifestaciones donde la realidad responde a nuestra conciencia, como si un sistema invisible pero organizado orquestara las piezas detrás del telón. En 1944, el renombrado psiquiatra suizo Carl Gustav Jung atendía a una paciente que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado, símbolo egipcio de muerte, transformación y renacimiento. Jung había escuchado cientos de sueños antes, pero en medio de esta sesión, algo golpeó la ventana. Era un escarabajo. Jung lo atrapó suavemente y lo sostuvo frente a ella. Un chafer dorado, el más parecido a un escarabajo egipcio en Suiza. «Aquí está tu escarabajo», dijo. Ese instante lo cambió todo. Jung comprendió que la mente y la materia no están separadas. Son expresiones del mismo tejido, una conciencia colectiva capaz de moldear la realidad. Para él no era casualidad, era un mensaje. Llamó a este fenómeno sincronicidad. Coincidencias cargadas de sentido, no por su causalidad, sino por su conexión profunda con la mente. Jung no era un místico cualquiera. Era un científico riguroso, un autor prolífico, profundamente respetado. Pero aquel escarabajo marcó una grieta en la comprensión clásica de la realidad. Y en esa grieta apareció la posibilidad de que el universo nos escuche. ¿Te ha pasado pensar en alguien y justo después te llama? ¿O recordar una canción y escucharla al instante? Esos momentos no son meras casualidades. Son destellos de que estás sintonizando con el campo universal de conciencia. Jung no estuvo solo. Uno de sus colaboradores más cercanos fue Wolfgang Pauli, físico teórico, premio Nobel y pionero de la mecánica cuántica. Pauli y Jung compartieron una visión audaz. El entrelazamiento cuántico era evidencia científica de la sincronicidad. En la física cuántica, cuando dos partículas están entrelazadas, alterar una provoca un cambio instantáneo en la otra, sin importar la distancia. Pueden estar a centímetros o a años luz. No hay demora. No hay límite de velocidad. Esta conexión desafía las leyes conocidas de la física y, sin embargo, es real, probada, medida, repetida. Si las partículas pueden comunicarse más allá del espacio y el tiempo,
¿Por qué no nuestras mentes? ¿Por qué no nuestros destinos? El escritor Arthur Koestler recopiló cientos de estos eventos inexplicables y notó un patrón aún más asombroso. Los grandes descubrimientos científicos tienden a emerger al mismo tiempo, en lugares distintos, por personas que nunca se comunicaron entre sí. Isaac Newton y Gottfried Leibniz inventaron el cálculo de manera independiente. Charles Darwin y Alfred Wallace desarrollaron simultáneamente la teoría de la evolución. Alexander Graham Bell y Elisha Gray presentaron diseños para el teléfono el mismo día, el 14 de febrero de 1876. ¿Casualidad? ¿O una conciencia mayor filtrando ideas a múltiples mentes? Jung lo explicó así: cada uno de nosotros es un nodo, un punto de acceso en una vasta red de conciencia compartida. Pero la mayoría solo tropieza con estos momentos. Hay otros, más atentos, más entrenados, que han aprendido a acceder a este campo, a influenciarlo, incluso a controlarlo. Y como lo vimos al principio, no solo lo ha intentado la CIA. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intuido que la realidad puede ser moldeada. Solo que antes no lo llamábamos ciencia. Lo llamábamos oración, meditación, ritual. Pero estos actos no eran meras ceremonias espirituales. Eran tecnologías, herramientas desarrolladas por antiguas culturas para acceder al campo de conciencia universal. Ese mismo campo que hoy la ciencia cuántica y la neurociencia empiezan a estudiar con asombro. La tradición hermética, nacida en el Egipto antiguo, lo expresó con una fórmula precisa. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El mensaje era claro: la conciencia crea la materia. Cambia tu mundo interno y el externo obedecerá. Los monjes budistas lo han demostrado durante siglos. En pruebas científicas en condiciones extremas, monjes tibetanos elevaron su temperatura corporal hasta 17 grados solo con meditación. En clima bajo cero, secaban sábanas mojadas sobre sus cuerpos, usando únicamente el poder de su mente. El genio Nikola Tesla compartía esta visión. Antes de construir sus inventos, los visualizaba con precisión milimétrica. Los probaba mentalmente durante semanas. Cuando los construía, funcionaban a la perfección desde el primer intento. No era magia. Era una sincronía entre mente y energía. A principios del siglo XX, Napoleon Hill entrevistó a más de 500 empresarios exitosos, entre ellos Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison. Todos compartían un método común. Visualizaban con claridad lo que querían. Sentían la emoción de ya tenerlo. Y el mundo se reorganizaba para hacerlo realidad. Hill llamó a esto: piense y hágase rico. Pero no era solo riqueza financiera. Era poder de manifestación consciente. Más tarde, el movimiento del nuevo pensamiento se expandió con autores como Neville Goddard, quien afirmaba sin rodeos: la imaginación crea la realidad, no como metáfora, sino literalmente. En 2006, El Secreto popularizó la ley de atracción. Muchos lo desestimaron como pensamiento mágico, pero hay algo que no puede ignorarse. Todas las culturas del mundo han descubierto este principio de forma independiente. Desde los aborígenes australianos, los sabios taoístas, los chamanes americanos y los líderes espirituales africanos, todos compartían un mensaje común: la realidad está viva, escucha y responde. Y lo más asombroso, a veces responde incluso cuando no lo esperamos.
En junio del 2001, una niña de 10 años llamada Laura Buxton soltó un globo en la fiesta de aniversario de sus abuelos en Stafford, Inglaterra. Escribió su nombre y dirección en una etiqueta, lo ató al globo y lo dejó volar. El globo viajó 140 millas al sur y aterrizó en un seto en Wiltshire. Allí, otra niña de 10 años encontró el globo, su nombre, también Laura Buxton. Ambas niñas comenzaron a escribirse y, eventualmente, decidieron conocerse. Cuando se encontraron, los detalles parecían sacados de una simulación. Ambas vestían suéteres rosados y jeans. Ambas trajeron sus cuyos de color naranja con blanco y con el mismo nombre. Ambas tenían el mismo color de ojos y cabello, la misma estatura. Ambas tenían perros labradores negros de 3 años. Ambas tenían conejos grises. Y en sus mochilas, ambas llevaban el mismo peluche, idéntico. Las probabilidades de que todo esto ocurra por azar son prácticamente cero. Sin embargo, pasó. Está documentado con fotografías, reportes periodísticos y videos. No es leyenda urbana. Esto es lo que Carl Jung llamaba sincronicidad. Coincidencias tan improbables, tan cargadas de significado, que no pueden explicarse por azar. La realidad, pareciera, se organiza inteligentemente. Otro ejemplo escalofriante, el del actor Anthony Hopkins. Durante la preparación para su papel en la película The Girl from Petrovka, buscaba desesperadamente una copia del libro en Londres. Estaba agotado, nadie lo tenía, hasta que, sentado en una banca esperando un tren, encontró una copia olvidada. La abrió. Era exactamente el libro que buscaba. Y no solo eso, estaba anotado a mano con observaciones y análisis detallados. Lo usó para preparar su personaje. 2 años más tarde, conoció al autor del libro, George Pfeiffer, quien le contó que su copia personal y anotada se había perdido en el metro de Londres. Hopkins le mostró el libro y era esa misma copia. La realidad había hecho de mensajera. Una historia imposible que sucedió. Pero quizás el caso más inquietante es el de Robert Todd Lincoln, hijo de Abraham Lincoln. Estuvo presente en 3 asesinatos presidenciales. En 1865, su padre fue asesinado. En 1881, presenció el asesinato de James Garfield. En 1901, fue testigo del disparo a William McKinley. 3 presidentes, 3 tragedias, un solo testigo. Pero eso no es todo. Años antes, Robert cayó a las vías del tren. Un tren se aproximaba. Estaba a segundos de morir, cuando un hombre lo rescató de un tirón. Ese hombre era Edwin Booth, uno de los actores más famosos del momento, y hermano de John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln. Uno salvó al hijo, el otro mató al padre. ¿Coincidencias? ¿Destino? ¿O evidencia de que la realidad está consciente? Cuando patrones tan precisos emergen de lo imposible, la ciencia debe hacerse preguntas nuevas. ¿Y si la mente no solo observa la realidad, sino que interactúa con ella? ¿Y si la conciencia moldea los eventos con una lógica que apenas estamos empezando a entender? Durante milenios, místicos, científicos y buscadores han perseguido esta idea, que la realidad responde, que puede reorganizarse a partir de nuestras emociones, pensamientos e intención. Y lo más poderoso de todo es esto: no es un don reservado a unos pocos. Cualquiera puede aprender a hacerlo, incluso tú. La sincronicidad existe. Tenemos evidencia.
Las fotos de las dos niñas llamadas Laura Buxton, el escarabajo que golpeó la ventana de Carl Jung, el libro perdido que Anthony Hopkins encontró con las anotaciones exactas del autor. Esto no es mito. Esto pasó. Pero aquí es donde todo se complica. La ciencia tradicional ofrece una explicación simple. Nuestro cerebro evolucionó para ver patrones en el caos. Es un sesgo cognitivo llamado pareidolia. Vemos formas en las nubes, rostros en objetos inanimados. ¿Por qué? Porque hace miles de años, si escuchabas un crujido entre los arbustos, era más seguro asumir que era un depredador. Esa intuición aumentaba tus probabilidades de sobrevivir. Estamos cableados para ver conexiones, incluso cuando no hay ninguna. Y los escépticos tienen razón, en parte. Millones de gemelos se han separado al nacer. Algunos terminarán teniendo similitudes sorprendentes. Pero ¿qué historias escuchamos? Solo las extraordinarias, las que parecen imposibles. Eso se llama sesgo de supervivencia. Tomamos los datos más espectaculares y los presentamos como si fueran la norma. El caso de las Lauras: lanza suficientes globos durante suficientes años y uno de ellos, eventualmente, creará una historia increíble. Sí, las probabilidades son bajísimas, pero no son cero. Los críticos también dicen que el CEO que visualiza su día perfecto no está canalizando ningún campo cuántico. Solo está bien preparado y es seguro de sí mismo. Sin embargo, no todo puede explicarse tan fácilmente. El proyecto de conciencia global existe, es real, y sus datos son públicos. Generadores de números aleatorios distribuidos por todo el mundo muestran patrones extraños durante eventos globales. El 11 de septiembre. Desastres naturales, elecciones, muerte de celebridades. En el laboratorio Pear de Princeton, después de 28 años de experimentos y millones de registros, los resultados fueron claros. La conciencia humana afecta a las máquinas. Y eso no es pseudociencia, es física cuántica. Es el efecto del observador. Al observar una partícula, altera su estado. El simple acto de mirar cambia la realidad. Algunos físicos sugieren que la conciencia no solo influye en la realidad. Puede que sea la realidad. No. Probablemente no vas a manifestar un yate mañana, pero sí puedes activar una serie de decisiones, influencias y conexiones que te acerquen a él. Todo comienza con una idea clara, como Nikola Tesla, que visualizaba sus inventos antes de construirlos, como August Kekulé, que soñó con un círculo de serpiente y descubrió la estructura del benceno, como Mendeleev, que vio la tabla periódica en un sueño. No fueron milagros, tampoco fueron casualidades. Fueron ejemplos de cómo la conciencia puede acceder a niveles más profundos de información y reorganización. Las culturas ancestrales lo sabían. Oraciones, meditación, visualización. Técnicas diferentes, mismo objetivo: conectarse con la fuente. Los militares estadounidenses también lo sabían. Destinaron millones a experimentos de visión remota. No siempre funcionaba, pero los resultados fueron mejores que el azar. Y eso fue suficiente para seguir invirtiendo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Las sincronicidades ocurren más de lo que la estadística predice. La conciencia puede influir en sistemas físicos, aunque sea de forma sutil. Y la ciencia, como Princeton lo demostró, no puede ignorarlo. Como dice Carl Jung, somos nodos individuales en una vasta red neural, una red de conciencia compartida. La mayoría del tiempo estamos fuera de sincronía. Todo parece aleatorio, pero a veces las señales se alinean.
Piensas en alguien y te llama. Te preocupa algo y ocurre. No es magia, es el universo respondiendo. No sabemos a ciencia cierta si la conciencia crea la realidad o si la realidad crea la conciencia. Pero sabemos una cosa, algo nos escucha. No creas ciegamente en una conciencia universal. Solo ábrete a la posibilidad. Haz esto. Sé positivo, sé amable, sé firme, sé agradecido. En caso de equivocación, tu vida será más feliz. En caso de tener la razón, y puedes moldear tu destino con pequeños cambios. Un día te detendrás y dirás, ¿por qué no empecé antes? Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.